Bueno, continuemos para terminar el tema de termodinámica de la microestructura y hablemos de diagramas ternarios. Los diagramas ternarios normalmente se representan en lo que se conoce como triángulo de Gibbs y, por ejemplo, una lesión ternaria que tenga 60% de A se localiza. En AC se tiene 0 de A y, en BC se tiene 0 de A y en el vértice de A 100%, entonces se cuenta 10, 20, 30, 40, 50, 60 y se marca esta línea. Si se tiene 30 dB, en AC se tiene 0 dB y se cuenta 10, 20, 30 y en el vértice se tendría 100 dB. Donde se cruzan las dos líneas se tiene la composición de la aleación, este es común. Ahora, algo particular de que ya habíamos mencionado es que en las curvas de energía libre para un sistema ternario se van a tener paraboloides, ¿verdad? Aquí está el paraboloide del líquido, el paraboloide de la fase alfa, de la fase beta y de la fase gamma, soluciones terminales alfa, beta y gamma o extremas, y a esta temperatura la fase estable sería la líquida. Aquí lo tenemos en forma más esquemática. Dos paraboloides, el de la fase alfa y el de la fase beta, en realidad serían paraboloides, pero bueno, están como parábolas. El plano de tangencia no es una línea, sino, como lo dije, es un plano. Se trazan las tangentes y se tienen estos puntos. A estas líneas que nos sirven para dar la composición de la fase alfa y de la fase beta se llaman líneas de unión. ¿Sí? Estas líneas de unión se obtienen para los diferentes planos, ya que como es un paraboloide, se pueden obtener diferentes planos y se van obteniendo estas líneas de unión que nos definen la región bifásica. Yo tengo una relación de composición en el punto donde tengo el cursor, ¿verdad? Tiene dos fases, alfa y beta. La composición de alfa está dada por esta línea y la de beta por esta línea. En el caso de tener tres paraboloides, solo existe un plano común tangente y se define lo que se conoce como triángulo de unión. Acá abajo lo tenemos triángulo de unión y hay la mezcla de tres fases, alfa, beta y gamma, y la composición de alfa está en este vértice, la de beta está en este vértice y la de gamma está en este vértice. En los diagramas binarios también existen las líneas de unión, pero como estas líneas de unión son paralelas al eje X, normalmente nunca las trazamos, pero sí existen estas líneas de unión que están en un campo bifásico, en un diagrama ternario o el triángulo de unión. Aquí tenemos un diagrama hipotético ternario con eutéctico, un eutéctico en el cual el líquido da alfa, beta y gamma. O sea, las reacciones invariantes en un sistema ternario, en vez de involucrar dos fases, involucran cuatro fases. El líquido en este centro da alfa más beta más gamma, y en vez de tener una línea de solvus, tenemos una superficie de solvus, otra superficie de solvus, una superficie de líquidos y una superficie de sólidos, a diferencia de un diagrama binario, y normalmente lo que nosotros presentamos son cortes isotérmicos. Aquí va desde alta temperatura hasta baja temperatura, hasta donde se llega a tener en el centro una mezcla de alfa más beta más gamma, y aquí estas líneas que se ven como si fuera una achurado, es las líneas de unión y sirven para dar las composiciones de las fases en una región bifásica, y los triángulos de unión dan la composición en una región trifásica. Algo que siempre se debe de cumplir en los diagramas ternarios es que la separación entre región monofásica y bifásica es curva. La separación entre región trifásica y bifásica siempre va a ser recta, ¿sí? Si ustedes lo observan. ¿Cómo se aplica la regla de la palanca en un sistema ternario? Aquí no podemos sacar la distancia entre dos puntos por la diferencia de ordenada, como se hace en el caso binario. Lo que hay que hacer, por ejemplo, en esta región que hay alfa más líquido, y si la composición de mi aleación está en el punto P, se aplica la distancia de 2' a 2,
la medimos con un escalímetro o una regla, y para sacar alfa nos vamos al opuesto y dividimos la distancia P2, nada más es P2, no es P2', perdón, es P2, entre 2 ', y para sacar el líquido es lo opuesto, sí sería la distancia 2' P dividida entre 2, que es toda esta distancia. Entonces se hace lo mismo, pero aquí no se puede sacar, como lo dije, estas distancias por diferencia en coordenada, porque no es un sistema cartesiano. Ahora, ¿cómo se saca el porciento de fases? Tal vez ustedes en diagramas de equilibrio les enseñaron diferentes métodos en una región trifásica donde tengo 3 fases, alfa, beta y gamma. La composición de alfa está dada en este vértice, la de beta en este vértice y la de C en este vértice. El método que se me hace más simple, hay varias formas de calcularlo, tal vez ustedes les enseñaron otras, es unir este vértice con la composición de la aleación, ¿verdad? Lo unimos y designamos este punto como A y el lado opuesto como A'. Y si queremos sacar el porciento de alfa, sería el opuesto a alfa, sería X entre X, la distancia XA', o sea, esta distancia dividida entre la distancia AA'. ¿Qué representa la otra distancia? La otra distancia representa la suma de gamma más beta, pero no me sirve para propósitos numéricos. Sacaría el porciento de alfa y me voy a otro vértice, por ejemplo, este vértice para sacar el porciento de gamma, y sería la distancia XC' entre la distancia CPC' y sacaría el porciento de gamma. Una vez que ya saqué el porciento de gamma, sé que la diferencia 100% me da el porciento de beta. Hay un ejemplo en el problemario para que ustedes apliquen la regla de la palanca en un sistema ternario en una región trifásica. Ok, entonces ¿se puede aplicar la regla de la palanca? Pues sí, ¿verdad? Otra cosa importante es que el efecto de Gibbs-Thomson. Gibbs-Thomson encontraron que cuando yo tengo un sistema formado por 2 fases, la fase alfa y la fase beta, aquí está la curva de energía libre de la fase alfa y aquí está la curva de energía libre de la fase gamma. Sin embargo, si la fase beta es muy pequeñita, del orden de nanómetros, debido a la energía interfacial, la energía libre de la fase beta, en vez de estar en esta región, se incrementa por este valor debido a la energía interfacial. Y si yo saco la tangente para encontrar la composición de equilibrio, encontraría que las fases de tamaño nanométrico tienen una mayor solubilidad que las fases micrométricas, que es donde está el equilibrio estable, aquí abajo. Entonces, esto es el efecto de Gibbs-Thomson y se representa por esta ecuación. XR es la composición de equilibrio cuando tengo un radio dado y X infinito cuando tengo un radio muy grande y está en equilibrio. Si el radio del precipitado es una micra son 1000 nanómetros, 1 entre 1000 nanómetros son 0.001, o sea, prácticamente 1. ¿Qué me dice? Que la composición de una partícula de una micra es XR sería igual a X infinito y es igual al valor de equilibrio. Sin embargo, si R es del orden de un nanómetro, lo que me daría es que es 2, que la composición de una partícula con la matriz, la composición de la matriz en equilibrio con una fase beta de un tamaño de una micra sería 2 veces más grande que el valor de equilibrio. Entonces, la conclusión de esto es que para poder usar un diagrama de equilibrio, no solo hay que enfriar o calentar lentamente, sino las fases que aparezcan deben de ser del orden de micras, ¿verdad? Ahora está muy de moda todo lo que es nanotecnología. Todo lo que es nanotecnología no está en el equilibrio estable, sino debido a la energía superficial está en condición metastable. Entonces, si ustedes miden la composición de una fase en una aleación con características nanométricas, el valor de la composición puede ser muy diferente al del equilibrio, y no es que el diagrama de equilibrio esté mal, sino, como les digo, el diagrama de equilibrio se obedece no solo con enfriamientos y en calentamientos lentos, sino también solo si el tamaño de las fases que están presentes son del orden de
micras. Ahora, ¿cómo se calcula la solubilidad? La curva de Solbus. La curva de Solbus, como ustedes pueden ver, no es una recta y a mayor temperatura, mayor solubilidad. Esto se calcula a través de una ecuación de Arrhenius, que es de este tipo. ¿Y cuándo es necesario usar una ecuación de Arrhenius? Cuando tenemos muy poca solubilidad y no podemos leer aquí en el diagrama cuánto es el valor, o cuando hay ciertos diagramas que en vez de estar toda la línea continua, aparece una línea discontinua a bajas temperaturas, lo que quiere decir que no es conocida la solubilidad. Entonces, si sacamos logaritmos de esta ecuación, nos queda esta expresión, y esta expresión es la ecuación de una recta. Entonces, esta es la variable dependiente, esta es la ordenada al origen, esta es la pendiente y esta es la variable independiente. Entonces, si nosotros conocemos el valor de la fracción mol a diferentes temperaturas y hacemos la gráfica del logaritmo de la fracción mol contra el inverso de la temperatura en Kelvin, es muy importante, quedaría Kelvin a la -1. De la regresión lineal se pueden determinar los valores de A y Q, y ya conociendo los valores de A y Q, podemos determinar la, la, este, eh, la solubilidad a cualquier temperatura. En el problemario hay un ejemplo para una aleación de aluminio-silicio. En la línea de Solbus les dan dos datos y les piden encontrar la solubilidad en un punto que está afuera de los dos, es decir, extrapolar. No se puede hacer una extrapolación lineal porque esto no es una recta, sino es una curva. Entonces hay que usar la ecuación de Arrhenius y da una muy buena aproximación. También es bueno, por ejemplo, en el diagrama hierro-carbono, la solubilidad del carbono en la ferrita es muy pobre y está tan pegado a la curva de Solbus que no alcanzamos a leer ningún valor. Sin embargo, nosotros no sabemos dos valores, ¿no? Sabemos que a 723 grados centígrados la máxima cantidad de carbono que disuelve la ferrita es 0.025, como veremos adelante, y a temperatura por ciento. Y a temperatura ambiente 0.008%, o sea, había que ponerlo en fracción por ciento, y como son dos puntos, automáticamente sacaríamos el valor de Q y la ordenada al origen y podríamos calcular la solubilidad de carbono en la ferrita con esos dos puntos, tener una estimación, ¿verdad? Porque ahí, en ese caso del diagrama hierro-cementita que veremos más adelante, si ustedes lo recuerdan, está muy pegada y es prácticamente imposible leer. Esta es una curva de Solbus, pero no es la única tipo de curva de Solbus. El otro es la laguna de imisibilidad, que proviene del espinodal, que vimos la curva de energía libre contra composición. ¿Cómo se puede calcular esta curva de Solbus, que es una parábola simétrica que se conoce como la laguna de imisibilidad? Considerando una solución regular y poniendo todo en función de XB, se saca la derivada de esta expresión, la primera derivada de esta expresión con respecto a XB es igual a 0 y se encuentran los puntos críticos que son mínimos. Y estos puntos críticos que se encontrarían para cada temperatura son los valores de la solubilidad en ambos lados de la laguna de imisibilidad. Entonces, este es otro tipo poco común, pero es otro tipo de curva de solubilidad, por decirlo así, cerrada, que es una laguna de inmisibilidad. ¿Qué es lo que sigue? Quedamos que el diagrama de equilibrio se debe de analizar con enfriamientos, calentamientos lentos y fases de tamaños de micras. ¿Qué sucede si enfriamos en condiciones fuera del equilibrio? Si enfriamos en equilibrio, pues lo que tendríamos aquí es una sola fase alfa con muchos granos de la fase alfa, como vimos en el problema que resolvimos de regla de la palanca de cobre-níquel. Sin embargo, si nosotros enfriamos en condiciones fuera del equilibrio, lo que sucede es que se van formando varios sólidos con diferente composición y la composición del sólido a una temperatura es menor que la del valor de equilibrio. ¿Qué trae como consecuencias? Esto lo vamos a ver más durante el tema de solidificación, que la estructura que se forme son dendritas, ¿verdad? Cuya composición va a ser diferente en el centro y en la orilla. Y el último líquido que se forme va a ser líquido interdendrítico, que es rico, en este caso, si es una aleación cobre-níquel, sería rico en
en níquel. Y aquí nosotros claramente vemos dos fases, ¿verdad? Una fase rica en cobre y una fase rica en níquel, y cuando enfriamos nosotros lentamente siguiendo condiciones de equilibrio, solo vamos a tener una solución sólida alfa y solo vamos a ver granos, por decirlo así, equiaxiales de la solución sólida, como vimos en el problema de la regla de la palanca. Entonces, cuando enfriamos en condiciones fuera del equilibrio, podemos encontrar más fases de las que predice el diagrama de equilibrio. Hay que tener cuidado. En este caso, se tiene dendritas y microsegregación, tema que veremos en la transformación líquido-sólido o solidificación. Ahora viene algo que le dedicamos especialmente tiempo, porque es el diagrama hierro-cementita, y es la historia, ¿verdad? La historia del diagrama hierro-cementita, para que la conozcan. Es muy interesante porque empezó a explicarse las propiedades de los aceros desde pues el siglo XVI, ¿verdad? Pero no había pues los medios para ir entendiendo qué sucedía en el acero. Sabían que si se enfriaba rápidamente el acero se endurecía, ya se hacían las espadas, pero en la época de 1790 a 1865, las teorías de endurecimiento del acero eran de tipo alquimista, y Dalton y Lavoisier le llamaron la teoría carbonista, y decían que, lo cual es verdad, que la dureza del acero tiene que ver con el carbono. En esa época no se llamaba carbono, sino le decían plúmbago, y ellos decían que había dos tipos de carbono, uno que era cemento, ¿sí? De ahí viene el nombre que le dieron posteriormente al hierro 3C cementita. Disolvían el acero y encontraban un polvo grisáceo, que era la cementita. Entonces decían un carbono cemento y un carbono endurecible cuando templaban de alta temperatura y se formaba. Ahora sabemos que se forma martensita. En esa época le llamaban carbono endurecible. Entonces, estos alquimistas pues, eran los antecesores de nuestros amigos, los ingenieros químicos industriales, ¿va? Y los alotropistas trabajaron años después, de 1880 a 1925, y hay varios. Sorby, el que vio por primera vez la perlita, Austen, Osmond, Martens, Brinell, si han oído de ellos, eran todos alotropistas. Los alotropistas eran los antiguos metalúrgicos, eran nuestros tatarabuelitos, ¿verdad? Y ellos decían que para templar el acero había que calentar arriba de una temperatura A o una temperatura B y enfriarlo por debajo de 200 grados centígrados. Esto lo describió Chernov, un ruso, en 1868, en el siglo XIX, y en base a estudios de análisis térmico usando dilatómetros para detectar las temperaturas de transición. La temperatura A se vino a convertir en lo que conocemos en el diagrama A1 y la B A3. Y ya tenían el microscopio óptico y eran sus herramientas. Y después de 1912 se volvió importante otra técnica, la difracción de rayos X, porque en 1912 von Laue aplicó la difracción de rayos X al estudio de los cristales. Entonces ya detectaban los cambios de estructura cristalina, ¿verdad? Que ocurrían en el acero, ¿no? Pudieron detectarlos hasta entonces. Entonces, eventos importantes en el desarrollo del diagrama hierro-cementita, pues obviamente Sorby, que fue el que identifica la perlita en 1886, William C. Robert Austen, que fue el que hace el primer bosquejo del diagrama hierro-carbono. Unos dicen 1896, otros 1899. El que sigue, Henry Marion Howe, es muy importante porque sistematizó la nomenclatura en 1912, el siglo pasado. ¿Qué es sistematizar la nomenclatura? Le pusieron nombres a todas las fases junto con Floris Osmond, el francés Floris Osmond, quien también verificó los puntos de alotropía.
y le pusieron la nomenclatura universal que conocemos para el diagrama hierro-cementita. Brinell, que verificó también los puntos críticos y designó el nombre de cementita y martensita, fue Floris Osmond, perdón. No fue Brinell, fue Floris Osmond. Y en un principio a la martensita le llamaron la Hardenite, la durita. Imagínase si hubiera seguido ese nombre. Afortunadamente se le cambió a martensita, y estos nombres de cementita y martensita los acuñó Floris Osmond, ¿verdad? En honor a Adolf Martens, que hizo metalografía de los hierros en 1898. Otro evento importante es Hatfield. Hay un acero que se llama Hatfield, quien hizo el primer acero austenítico al lograr desplazar la temperatura de equilibrio de ferrita austenita de 910 grados centígrados abajo de la temperatura ambiente, agregando 13 de manganeso y 1% de carbono en 1888. Luego la última persona hizo algo importante en 1900. Corroboró que el diagrama de Austen, el primer diagrama hierro-carbono, se llamaba en esa época, ¿verdad? Cumpliera con la regla de las fases de Gibbs. Ahora, ¿en qué se basa el diagrama? Bueno, en la alotropía que tienen el hierro puro, ¿verdad? Sabemos que alta temperatura es líquido, después ocurre el hierro delta, o que se le llama ferrita delta, o ferrita de alta temperatura, el hierro gamma, que es no magnético, y que se conoce como hierro gamma o austenita. En inglés se le llama austenite, este es delta ferrite, este es alfa ferrite o ferrita, ¿verdad? Y se le puso el nombre de ferrita porque es magnético, y de los primeros materiales magnéticos fue el óxido de hierro, el FeO, y se le llamaba ferrita. Entonces, por analogía al hierro alfa, como era magnético, le pusieron ferrita. Sabemos que aproximadamente 768 pasa de ferromagnético a paramagnético, no magnético, pero se le sigue llamando ferrita, aunque anteriormente se le llamaba hierro beta. Entonces sí existe alfa, este era el que se conocía anteriormente como hierro beta, gamma y delta, o sea, las 4 primeras letras del alfabeto griego. La nomenclatura de las fases que terminan en inglés en T, ferrite, austenite, o en español terminan en Ta, viene de los minerales. En esa época vieron cómo se designaban a los minerales. En español se llama pirita, en inglés es pyrite. La calcosita, en inglés es calcosite, tiene terminación TE, y de ahí usaron esa forma de designar a las diferentes fases en el caso de los aceros. Ahora, aquí se tiene el diagrama hierro-cementita. Ustedes pueden ver dos diagramas. El que está en color negro es el diagrama metastable hierro-cementita, y el que está en gris es el diagrama estable hierro-carbono. ¿Sí? Que está en verde es el hierro-carbono. El que está en negro es el diagrama estable. La cementita es metastable. Se dice que eventualmente en muchos siglos la cementita se descompondría en ferrita y grafito. Entonces vamos a hacernos más referencia al diagrama metastable hierro-cementita, es el nombre correcto, ¿no? Diagrama metastable hierro-cementita, y no llamarle hierro-carbono. El hierro-carbono sería el del equilibrio estable, que es el verde. El diagrama hierro-cementita tiene 3 reacciones invariantes. Una reacción peritéctica en el cual el hierro delta más el líquido ya hierro gamma a una temperatura de 1492 grados centígrados y 0.19 de carbono. La reacción eutéctica, que ocurre, el líquido da hierro gamma más cementita. A esta mezcla mecánica de fases se conoce como ledeburita, o en inglés ledeburite, y ocurre a 1130 y 4.3% de carbono. La reacción eutectoide se lleva a cabo de austenita a ferrita más cementita a 723 grados centígrados y 0.8% de carbono, y se conoce como perlita, en inglés es perlite. La máxima solubilidad de carbono en austenita ocurre
muchos dicen prácticamente 2%, aunque en realidad es 1.8% de carbono a 1130 grados centígrados, y la máxima solubilidad de carbono en la ferrita es 0.025 a 723. ¿Por qué disuelve más carbono? A pesar de que el factor de compacticidad atómica, si ustedes lo recuerdan, es 0.74 para una estructura cúbica centrada en las caras, quiere decir que el 26% está vacío, mientras que para aquí es alfa, perdón, otro error, este es ferrita, es alfa, 0.025 de carbono 723, para la BCC 58% está ocupado por los átomos y 42% está vacío. A pesar de que tiene más espacio, la ferrita disuelve menos carbono porque los intersticios o huecos de la austenita son más grandes. Entonces, por eso disuelve más carbono la austenita que la ferrita, a pesar de que la estructura FCC de la austenita es más compacta que el de la ferrita. Ustedes observan, la solubilidad de la ferrita es muy poca y es difícil leer cualquier valor. Aquí sí se podría aplicar una ecuación de Arrhenius que vimos anteriormente. La cementita se conoce como cementite, es hierro 3 carbono y se le llama cementita porque al disolver el acero los alquimistas vieron que el polvo grisáceo que precipitaba se parecía al cemento, tiene una estructura ortorrómbica. Siguiendo con el diagrama, las temperaturas importantes se designan, por ejemplo, el paso de hierro delta a hierro gamma, esta línea se conoce como la línea 4. El paso de austenita a ferrita se conoce como la línea A3. Yo supongo que la A es en honor a Austen. Howe lo puso en honor a Austen porque fue el que hizo el primer bosquejo del diagrama. La 2 es el paso de hierro beta o hierro alfa no magnético a hierro alfa magnético y ocurre a 768 grados centígrados. ACM es la línea que separa la austenita de la cementita. A la cementita ya no se usa, pero a la cementita hierro 3C la designaban por la letra griega teta. Ahorita normalmente usamos hierro 3 cementita en vez de poner teta, pero aquí lo puse para hacer el recordatorio. A1 es cuando ocurre la reacción eutectoide, el paso de austenita de ferrita más teta, que es cementita, y A0 existe A0. ¿Y cuál es A0? Ocurre como a 215 grados y la cementita también pasa de magnética a paramagnética arriba de 215 grados centígrados. Entonces, esta sería la paramagnética a ferromagnética. Y luego la letra A también lleva una C o una R. La C es si se determinó en calentamiento o la R es si se determinó enfriamiento. Pero en general ya está cayendo en desuso y normalmente se le llama A0, A1, A2, A3, ¿verdad? Aunque en libros viejos pueden ver que está AR3, AC3. R es la palabra de enfriamiento en francés y C calentamiento en francés. Entonces, había diferencias. ¿Cómo las determinaban? Bueno, pues por dilatometría, con los cambios de volumen que hay, determinaban y se siguen determinando estas temperaturas de transición, aunque ahora ya con los softwares de termodinámica computacional basados en CALFAT, se puede determinar estas temperaturas de equilibrio. ¿Qué otra cosa hay que decir con respecto al diagrama? Bueno, vamos a ver qué hay. El diagrama, ¿verdad?, nos sirve para clasificar aleaciones hierro-carbono. Nos sirve para separar los aceros al carbono, que tienen menos de 2% de carbono, en hipotectoides, eutectoides y hipereutectoides. Eutectoides que tienen 0.8 de carbono, hipo menos de 0.8 de carbono y hiper más de 0.8 de carbono. Sabemos que a baja temperatura, bueno, los campos, aquí hay austenita más ferrita, aquí hay ferrita en esta pequeña región, aquí hay cementita más austenita y en toda esta región hay ferrita más cementita, pero esas son las fases. Los microconstituyentes nos dice que en un acero hipo hay ferrita protectoide más perlita. En un acero eutectoide hay solo perlita. En un acero hipereutectoide
hay cementita protectoide más perlita. La única fundición que se puede ver en el diagrama hierro-cementita es la fundición blanca y es a contenidos de carbono mayores a 2%, y la fundición blanca se clasifica como eutéctica en 4.3% de carbono, hipereutéctica menos de 4.3% de carbono, eh, y hipereutéctica a más de 4.3% de carbono. El diagrama de equilibrio, la línea verde, permite ver la fundición gris, que es donde se tiene grafito libre. Y en el diagrama de equilibrio, que es la línea verde, en esta región, en vez de tener ferrita y cementita, lo que tenemos es ferrita y grafito, como veremos más adelante en otros diagramas. ¿Cuál es la microestructura de equilibrio? La austenita son granos, pero los granos tienen, el límite de grano es muy geométrico. La ferrita es propiamente lo que se conoce como ferrita equiaxial, y la perlita ya sabemos que son las laminillas intercaladas de ferrita, cementita. Este es óptico y este es una micrografía de microscopio electrónico de barrido. Aquí hay un ejemplo de aplicación de la regla de la palanca, ¿verdad? Tenemos un acero hipoeutectoide con 0.4 de carbono, que se conoce como acero AISI. AISI es el Instituto Americano del Hierro y el Acero, que clasifica los aceros. 10 es que es un acero al carbono y 40 son las centésimas de carbono, o sea, 0.4. Las fases presentes son, las da el diagrama, es ferrita y cementita, y sacamos el porciento de ferrita usando la regla de la palanca hasta donde está la cementita, que es 6.7, y a temperatura ambiente el carbono, la ferrita tiene prácticamente 0 de carbono, entonces el brazo de palanca es 6.7 menos 0. Para sacar la ferrita nos vamos de 6.7 a 0.4, que es lo opuesto, multiplicamos por 100 y tenemos 94% de ferrita, con prácticamente 0% de carbono y 100% de hierro. La cementita, ¿cómo la sacamos? Nos vamos al opuesto, que sería 0.4 menos 0, y entre 6.7 menos 0 nos da 6%. ¿Y qué composición tiene la cementita? 6.7 de carbono y 93.3 de hierro. ¿Cuáles son los microconstituyentes? Los microconstituyentes, sabemos que si tuviéramos un acero eutectoide, de austenita se convierte todo en perlita y tendríamos 100% de perlita, pero nosotros no estamos en 0.8 de carbono, nosotros estamos en 0.4 de carbono. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la evolución microestructural tenemos austenita, al cruzar la línea 3 se empieza a formar la ferrita, esta es la ferrita. Al llegar a una temperatura antes de la temperatura eutectoide, 723 grados centígrados, la austenita alcanza el contenido de carbono de la reacción eutectoide, es decir, la composición química de esta austenita es 0.8 de carbono y el de la ferrita es 0.025. Entonces, como la austenita alcanzó la composición de carbono necesaria para que ocurra la reacción eutectoide, la reacción se lleva a cabo, aunque la composición global del acero no llegue a 0.8. ¿Y qué es lo que se forma primero? La ferrita protectoide, y toda esta austenita transforma en perlita. Entonces, ¿cuáles son los microconstituyentes? Ferrita protectoide y perlita. ¿Y de dónde a dónde se aplica el brazo de palanca? De 0.8 a 0% de carbono, y el brazo es de 0.8 menos 0, y si quiero determinar la ferrita protectica es 0.8 menos 0.4 y el otro 0.4 menos 0. ¿Cuánto da? 50%, ¿verdad? ¿Y qué composición tiene la ferrita protectoide? Pues prácticamente 0 de carbono y 100 de ferrita. ¿Y qué composición tiene la perlita? Pues 0.8 de carbono y 99.2% de hierro. Es la forma de hacer ejemplos de regla de la palanca en este diagrama. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Los efectos de los elementos de aleación. Para estudiar los aceros inoxidables se tuvieron que hacer diagramas pseudobinarios. ¿Por qué se dice que es un diagrama pseudobinario? Porque estos son diagramas hierro-carbono, y este también es un diagrama hierro-carbono, pero este adicionalmente se le puso 12% de cromo para los aceros inoxidables ferríticos, y este 18 de cromo y 8 de níquel. Los elementos de aleación en el acero se clasifican como gamágenos,
y alfágenos. Gamágenos favorecen la formación de la austenita y alfágenos la formación de ferrita. Aquí ustedes observan que el níquel, manganeso, carbono y nitrógeno son gamágenos y el silicio, cromo, molibdeno, vanadio son alfágenos. Aquí se le agregó cromo, es decir, un alfágeno. ¿Y qué es lo que se produjo? Que el campo que el campo de la ferrita se hiciera más amplio, favoreciendo la formación de la ferrita y que desapareciera la reacción euclitoria. Esta no es una reacción euclitoria porque no es una línea horizontal. Y aquí sabemos que hay dos fases, ferrita más CM, no es cementita, sino es el carburo del metal. ¿Cuál es el metal? Carburo de cromo. Sin embargo, nosotros no podemos dar la composición química de las fases porque solo podemos leer carbono y no sabemos cómo está distribuido el cromo en la fase ferrita, en la fase cementita. Entonces, un diagrama pseudobinario como estos solo se puede leer a una composición dada, ir viendo los cambios de fase que aparecen al disminuir la temperatura. O sea, de líquido se forma líquido más gamma más delta, luego se forma en esta región, ¿no? Luego se forma líquido más gamma. Luego, en esta región ocurre la formación de gamma más cementita. Aquí se forma ferrita más gamma más cementita y finalmente se tiene ferrita más cementita. No pueden aplicar la regla de la palanca en un diagrama pseudobinario ni conocer la composición de las fases. Aquí dicen hay líquido y gamma, pero si ustedes dijeran la composición de gamma es este valor de carbono y la composición de líquido es este valor de carbono, estarían erróneos porque el cromo está también disuelto en este líquido y gamma, entonces no se puede aplicar la regla de la palanca. Sin embargo, se construyeron, ¿verdad? Fabricando muchas aleaciones para explicar a los aceros inoxidables ferríticos y los austeníticos. Aquí adicionalmente de cromo se agrega 8 de níquel, que es gamágeno, y ¿qué hace el níquel? Hace estable la austenita y a temperatura ambiente con un contenido de carbono muy bajo, la austenita es estable y por eso es que podemos tener los aceros inoxidables austeníticos. Estos diagramas cuesta mucho dinero construirlos y con los softwares basados en CalFat como Thermocal podemos construir diagramas pseudobinarios muy fácilmente. Esta es la parte que nos interesa para las fundiciones de hierro. Decíamos que la única fundición que se puede ver en el diagrama hierro-cementita es la fundición blanca y al eutéctico, perdón, se me pasó a decirlo, pero al eutéctico al eutéctico se le llama ledeburita o ledeburite, ¿verdad? Y la ledeburita lo tenemos aquí. Estos hay que enfriar un poquito rápido para formar la cementita y es lo blanco es cementita y lo negro con rayitas pues es perlita. O sea, en realidad la fundición blanca es una mezcla de cementita y perlita. Se calienta en la región 2, la región 2 es esta, por tiempos muy prolongados y se forma un hierro que se conoce como el hierro maleable, que puede tener una matriz ferrítica o una matriz perlítica. Esto lo veremos mejor en los alumnos de licenciatura en una práctica que tendremos, la práctica 2 del diagrama hierro-cementita. Los hierros grises para poder formar grafito libre, hay que usar el diagrama de equilibrio estable, el verde, pero para llegar a que la cementita se descomponga en ferrita y grafito, probablemente tengan que pasar años. Entonces, ¿qué es lo que se hace para acelerar el equilibrio? Se agrega un elemento, ¿verdad?, que haga que el carbono no quiera estar en el hierro disuelto, sino que quede libre en forma de grafito. ¿Cuál es? El silicio. Todos estos aceros llevan silicio y en la fundición gris que se hace en un horno de cubilote, el grafito está en forma de hojuelas, se llaman flakes, y puede tener una matriz perlítica o una matriz ferrítica, es el más barato, o puede tener forma de nódulos, ¿verdad? Y se conoce como fundición dúctil o nodular, se utiliza cerio o magnesio para nodulizar, o hay
una nueva fundición, ¿verdad? Que se está usando este siglo, que es la fundición vermicular o de grafito compacto, que hablaremos en la práctica, ¿verdad? Este también tiene grafito libre, pero la diferencia de este que es nodular, se dice que el grafito libre que se tiene en una fundición maleable es como rosetas, como un grafito explotado. Entonces, cuando veamos la parte de la práctica del diagrama hierro-cementita, los alumnos de licenciatura, pues estudiaremos más la microestructura de las diferentes fundiciones. ¿Sí? Entonces, le digo, la única, les recuerdo, que se puede ver en el diagrama hierro-cementita es la fundición blanca, cuando esto tiene presente el eutéctico, que es la ledeburita. ¿Sí? Hablaremos más de él en la práctica. ¿Sí? Entonces, esta ledeburita que de acuerdo a la reacción, ¿verdad? A la reacción de eutéctica es la mezcla de austenita y cementita. Sin embargo, cuando llegamos a la temperatura T1, esta austenita alcanza la composición de 0.8 y toda la austenita que está cuando llegamos a la temperatura A1 723 en una fundición blanca, transforma en perlita. Entonces lo que tenemos, la ledeburita a temperatura ambiente en realidad es una mezcla de perlita y cementita. Y se dice que para fases hay que aplicar la regla de la palanca de la cementita a la ferrita y se determina ferrita y cementita en una fundición blanca. Y para determinar los microconstituyentes hay que aplicar la de la perlita a la cementita y en realidad la ledeburita está formada por perlita y cementita, aplicando la regla de la palanca sobre esta región. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Ah, aquí la termodinámica computacional. La termodinámica computacional es que se ha empleado la computadora para realizar cálculos termodinámicos, sobre todo en las aleaciones. Y esto es a través de una organización que surgió en 1973, que es Calculation of Phase Diagrams, ¿verdad? Esta organización tiene una revista y es editada por Elsevier, es muy reconocida y realiza un congreso internacional anualmente que se llama CalFat. CalFat creó una metodología para generar bases de datos, ¿sí? Ya sea por cálculos teóricos, se llama cálculo de ab initio, si ustedes recuerdan la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger se puede resolver numéricamente para bajas temperaturas y si ustedes determinan la energía de enlace, o sea, la energía interna, pueden calcular entalpías, pueden calcular CPs, pueden calcular entropías y calcular la energía libre. Entonces, empleando métodos que le llaman fundamentales, pueden calcular energías internas, CPs, entalpías, etcétera. Por otro lado, también pueden hacer lo mismo mediante experimentos. Y lo que enseña CalFat es la metodología para optimizar estos parámetros termodinámicos y generar datos de bases de datos, perdón, que nos permitan obtener modelos de energía libre, también empleando reglas empíricas, ¿verdad? Y teniendo bases de datos termodinámicas, podemos determinar propiedades termodinámicas, cálculos de equilibrio y determinar diagramas de fases. ¿Sí? Esto es lo que ha hecho CalFat. Es una organización civil, ¿verdad? Que no busca el lucro y que tiene software de uso libre. Si ustedes usan el software de CalFat, pues no les cuesta, nada más que tienen que conseguir su base de datos y pueden hacer cálculos no tan completos, pero algunos cercanos a los que hacen los softwares comerciales. Los softwares comerciales basados en CalFat son, lo veremos cuando les explique en la práctica uno Thermocal, son Thermocal de origen sueco, Pandat de origen chino, Matcal de origen austriaco, y con esos softwares, ¿qué es lo que podemos calcular? Diagramas de propiedades, como lo vimos al principio del tema, es energía interna contra temperatura.
podemos calcular el diagrama hierro-cementita hasta arriba de arriba de 0.5. ¿Por qué no usamos el diagrama hierro-cementita hasta 10% de carbono? Porque arriba de aproximadamente 0.25 fracción mol de carbono, que sería donde está la cementita, aparece el líquido. Y al estar presente el líquido, ninguna aleación tiene utilidad, ¿no? Necesitamos que esté en estado sólido. Entonces, por eso solo trabajamos el diagrama hierro-cementita hasta 6.7% de carbono. Podemos calcular el diagrama de equilibrio estable. El diagrama de equilibrio estable es, aquí hay ferrita, grafito. Termocal usa una nomenclatura especial. La ferrita es BCC y en vez de poner ferrite, le ponen BCCA2 y grafito. Este es hasta 100% mol o 100% atómico de carbono y aquí está hasta 10% de carbono. También tiene una reacción eutéctica y una reacción eutectoide, pero en vez de dar la perlita, lo que da es grafito. ¿Sí? Este sería el diagrama de equilibrio estable. ¿Sí? Cuando el grafito está presente. Cuando está presente la cementita, pues es el diagrama estable. Y estas líneas verdes que ustedes ven aquí son las líneas de unión en esta región bifásica, ¿verdad? ¿Y por qué las tenemos en las regiones bifásicas? Porque aquí leemos el contenido de carbono en la ferrita y de este lado leemos el contenido de carbono en la cementita. No las usamos porque si ustedes observan, estas líneas de unión en un diagrama binario son paralelas al eje X y siempre que aplicamos la regla de la palanca o leemos las fases, trazamos una paralela. Al trazar esa paralela es trazar una línea de unión y no necesitamos marcarlas como aquí sí lo hace Termocal. Este es un diagrama ternario. Estas también son regiones bifásicas y son líneas de unión. Estas verdecitas es del diagrama hierro-cromo-carbono que lo puedes calcular a través de Termocal. Tiene bases de datos y el software para calcular diagramas ternarios, como lo veremos en la práctica de Termocal. Puede hacer diagramas pseudobinarios. Es un diagrama pseudobinario hierro-carbono, pero con 8% de cromo. Se observa que no hay reacción eutectoide y que aparece un carburo M7C3 que es rico en cromo. Entonces, nos permite calcular diagramas pseudobinarios y decíamos que en un diagrama pseudobinario yo no puedo leer la composición de las fases porque solo leo carbono y no puedo leer cromo, pero con los softwares como Termocal o Pandat permiten sacar el porcentaje de fases y la composición química de cada fase fácilmente. ¿Ok? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, en lo de el último tema de la termodinámica de la estructura es que también vamos a ver aspectos de la cinética de transformación. Y la cinética de transformación vamos a tener suertes porque la mayoría de las transformaciones de fase son reacciones de primer orden, de tal forma que la velocidad es directamente a una exponencial menos una energía de activación entre K, la constante de Boltzmann. Por la temperatura, esta debería ser K minúscula para ser la constante de Boltzmann. Entonces son reacciones de primer orden. Entonces cuando veamos la ecuación cinética siempre va a haber una exponencial, una energía de activación, la constante de Boltzmann o bien la constante de los gases, RT. No sé si sepan, pero R, la constante de los gases, es igual al número de Avogadro por la constante de Boltzmann. Si ustedes no saben la constante de Boltzmann, pero saben la constante de los gases R y si saben el número de Avogadro, pues pueden calcular o determinar el valor de la constante de Boltzmann. ¿Qué es lo que sucede en una reacción de primer orden? Que estoy en un estado metastable y para que ocurra una reacción tengo que llegar a un estado inestable. Esta es la energía de activación y procede al estado más estable a que ocurra la reacción. Esta diferencia de energía, como lo vimos antes, se llama la fuerza motriz para que ocurra una transformación y esta montaña es la energía de activación. Entonces, nuestras ecuaciones cinéticas no van a ser tan complicadas y simplemente va a aparecer una exponencial. ¿Sí? Entonces, entre mayor sea esta energía, esta montaña, esta energía de activación, la transformación va a ocurrir en general más rápido. Entonces, hasta aquí llega el tema de termodinámica de la microestructura y voy a parar de grabar.